Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos de una forma abundante y poderosa en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios, del estudio de la bendita palabra del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te exaltamos, te alabamos, bendecimos tu santo y poderoso nombre. Tú eres Rey de Reyes, tú eres el Señor de los señores, tú eres el alto, el sublime, el que es, el que era y el que ha de venir. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra confirma que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, y tú estás en medio de tu pueblo en esta hora de la mañana. Tú habitas ahora en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tú estás aquí para confirmar tu bendita palabra, porque tú eres el testigo fiel. El amén, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Quiero colocar mi vida delante de ti, quiero colocar mi vida a tu servicio para predicar tu palabra con denuedo, con poder y con autoridad. Úngeme con aceite fresco desde el cielo, Padre. Unge mi vida para predicar con denuedo y con unción tu bendita palabra, para que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta hora de la mañana, Señor. Y mientras predico tu bendita y poderosa palabra, Señor, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, da vista a los ciegos y haz aún que los sordos puedan oír, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, lo haré para tu gloria, para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te pido que concedas a tu pueblo sabiduría y entendimiento, que les abras el entendimiento y que dispongas sus corazones para recibir prontamente el mensaje de tu voz. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar, amados hermanos, con el mensaje de la fe. La fe en Dios es el mensaje, el título de la segunda parte que vamos a tratar en esta hora de la mañana. Entendemos por las mismas escrituras que la fe es el idioma de Dios. La fe es la certeza, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la fe de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 lo confirma cuando dice que la fe sin fe es imposible, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está allí, que existe, que le hay, y que Dios a su vez es galardonador de los que le buscan. Pero también la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Obviamente nosotros somos salvos no por las obras, como dice Pablo a la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 8, pero aquí Santiago, el hermano medio de Jesús, nos está diciendo que la fe sin obras es muerta. ¿Podría alguien decir esto es contradictorio entre sí? Pero Santiago, que es hermano medio de Jesucristo, escribió acerca de la fe en esta epístola, obviamente que lleva su propio nombre, Santiago, hermano medio de Jesús, lo cual nos indica que María tenía más hijos. Hay gente que dice eso es una blasfemia. ¿Cómo así que María tenía más hijos? Claro que sí. La Biblia nos enseña. Cuando estaban los apóstoles reunidos y vinieron los hermanos y las hermanas de Jesús a Jesús, y Jesús no los pudo recibir. Señor, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te están buscando allá afuera. Y Jesús, señalando los que estaban escuchando la palabra de Dios, dice: ¿quién es mi hermano y quién es mi hermana, sino los que escuchan y hacen la palabra de Dios? Y empieza a nombrar, a ver si me acuerdo la cita, creo que es en Mateo. Miremos a verlo en Marcos. ¿Alguien me puede pronto ayudar? Se me escapa la cita. Donde aparecen los hermanos y las hermanas de Jesús. Las hermanas no eran nombradas porque las mujeres en aquel tiempo no eran censadas, no eran contadas. Siempre se contaban los hombres
no las mujeres ni los niños. Bueno, se me escapa la cita, pero se lo dejo entregar para que, entre tanto estoy predicando, alguien la pueda encontrar. Los hermanos y las hermanas de Jesús. Oh, estoy por acá en Lucas. No, Lucas tampoco está tan lejos. A ver si recuerdo otro cachito por aquí. Miremos a Mateo, vámonos a Mateo 12, a ver de pronto por los lados. 12, 13, 15. Si alguien me puede ayudar por allí. Mateo 12, 46. Perfecto, gracias hermano. Sé que no estaba tan lejos. Mateo 12, 46. Perfecto, aquí está. Y creo que también está en Mateo 15, del 53 al 58. ¿Ok? Mateo capítulo 12, 46 dice: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. Nosotros nos llamamos hermanos entre sí porque somos hijos de un solo Padre. Amén. Y porque tenemos una fe en común, la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos llamar hermanos ni a los católicos, ni a los testigos de Jehová, ni a la gente que se ha desviado de la fe. Hermano, el que camina con Cristo, el que está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Los que hemos sido comprados con precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Los que hacemos o tratamos de hacer la voluntad de Dios y obedecer sus preceptos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice el Señor. Miren los nombres en Mateo capítulo 13, 53, porque Santiago era uno de los hermanos medio de Jesús. Mateo capítulo 15. ¿Qué se me hizo? 53. Si lo encontró, dígame. No está así o no. Mateo 13, 53 es que es. Si lo encontró, dígame. 13, 53. No lo encontraron. Aquí está. Jesús en Nazaret. Pero me coloco la Biblia un poco más cerca. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Verso 55, atención. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Ok? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, óigase bien, Jacobo, que es igual a Santiago? Santiago es el mismo Jacobo. A los Jacobos les decían Santiagos. Jacobo, José, Simón y Judas, pero no Iscariote, ¿no? Sino Tadeo. Jacobo, que es Santiago, José, Simón, ese no es José el papá, sino José su hermano. Simón, no Simón Pedro, sino Simón, el hermano de Jesús. Y Judas, no Iscariote, sino Judas Tadeo. No están todas sus hermanas con nosotros, pero no dice el nombre. ¿Ok? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces vemos que Santiago o Jacobo es hermano medio de Jesús, y él escribió la epístola que lleva su nombre. Y él dice que la fe sin obras es muerta. Él podía ver la tremenda fe que tenía Jesús su hermano.
pero también podía ver las obras por la misma fe. La fe muerta es creer en Dios sin obedecer sus mandamientos. Por eso en Mateo capítulo 12, volvamos un momento otra vez, dice, porque todo el verso 50, Mateo 12:50, porque todo aquel que hace, no el que dice. Hoy es muy fácil que todo el mundo diga yo soy cristiano. Hoy hay muchas formas de ser cristiano, pero Dios, más que seas cristiano, quiere que tú seas santo y que seas hijo de Él. ¿Cuánto dice amén? ¿Ok? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que hace, no el que dice, el que se dice ser cristiano o creer en Dios, no, el que hace. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En Santiago capítulo 2, 19-20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. El diablo no obedece, el diablo se conoce la Biblia. El diablo conoce la palabra mejor que yo y que cualquier maestro y ministro de la palabra. Porque recordemos que el diablo fue el antagonista por excelencia de la Biblia. Es el antagonista, es el malo de la película. Y es la serpiente antigua, o sea que desde el principio estaba allí. Y conoce toda la historia de la Biblia. La historia de los reyes, de los profetas, de los patriarcas. Él estaba allí, tentando, haciendo daño, buscando la caída del pueblo de Israel, de los hombres de Dios. Por eso la Biblia lo llama la serpiente antigua. Estuvo en el paraíso cuando hizo caer a Eva y por tanto a Adán su marido. Entonces dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esto es lo que dice el hermano medio de Jesús. Más adelante, Santiago se refiere con respecto a la fe y da un ejemplo de Abraham, que no solamente tenía fe, sino que también tenía obras, pues creía en la palabra de Dios y además obedecía sus órdenes. Dame tu hijo, ¿recuerdan? Tu único hijo, a quien tú amas. Y Dios no iba a pedir algo que después, más adelante, no lo fuese a hacer Él. Porque más adelante Dios entregó a su hijo, su único hijo, a quien Él ama, por amor de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Y a Adán le dolió como padre entregar el holocausto en sacrificio a su hijo Isaac. Pero como era un hombre de fe, creyó en Dios y dijo, Dios proveerá. En el camino le dijo a su muchacho, le dice Isaac, ¿dónde, papá, está el cabrito para que le sacrifiquemos y hagamos holocausto a Jehová? Y dice, tranquilo, mijito, Dios proveerá. Y continuó su marcha. Y cuando ya tenía listo el cuchillo para degollar al muchacho, Dios le dice, detente, porque veo que temes a Dios. Vino el ángel de Jehová y le dice que es Cristo en el antiguo pacto, y le dice, detente, porque veo que temes a Dios. Y enseguida encuentra el cabrito enredado en las zarzas. Y ahí Dios proveyó el sacrificio para ese día, para adorar a Dios. A los criados le dijo, muchachos, quédense ustedes acá abajo, entre tanto que yo voy y oro. Quédense acá abajo. Así le dijo a los criados, a los siervos, porque los siervos no adoran, solamente adoran los hijos de Dios. Coloquen en silencio, por favor. Ya está. Ok, listo. Entonces los hijos adoramos a Dios, los esclavos, los siervos no adoran a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Y Dios proveyó el holocausto para el sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Santiago capítulo 2, versículo 21.
Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Por eso Abraham en la Biblia se le llama el padre de la fe. ¿Cuánto dicen amén? La verdadera fe, mis hermanos, no es solamente creer en Dios, como muchos pueden creer en Dios. La verdadera fe es vivir por fe sirviendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos y sus ordenanzas. Mateo capítulo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe, más que creer, es también actuar, es obedecer. ¿Cuánto dicen amén? Hay que moverse en fe, mis hermanos, como se movió Abraham, viendo hacia lo invisible. El religioso necesita tener algo que represente a Dios para decir esto representa a Dios o esto es Dios. Nosotros vemos sus promesas, lo que está escrito, como viendo al invisible, y por tanto creemos en la bendita palabra de Dios por fe. Y por esa fe somos justificados. ¿Cuántos dicen amén? Algunos podrían decir que la enseñanza de Santiago, hermano medio de Jesús, acerca de obedecer los mandamientos de Dios, implica que la salvación también se podría alcanzar a través de las obras. Pero esto no es verdad. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia somos salvos. Literalmente dice así, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, no merecemos la salvación. Si algo bien merecemos es la muerte, la condenación eterna. Pero Dios por amor entregó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz. De ti y de mí depende creer en ese sacrificio por fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, mediante la fe, a través de la fe, creyendo en el Hijo de Dios, es que tú y yo somos salvos. No creyendo ni colocando la mirada ni la fe en María, porque María no salva a nadie. Ella no se puede ni salvar a sí misma. Ella dijo, mi corazón se regocija en Dios mi Salvador. Porque María necesitó de la sangre de su Hijo para subir al cielo. ¿Cuánto dicen amén? Fue una mujer santa, sí, y es santa y está en el cielo, pero dejémosla ya quietica. Ella no ruega ni salva a nadie. En Hebreos capítulo 7, 25 dice que es a través de Jesucristo que nos acercamos a Dios y que Cristo está allí para interceder de día y de noche por ti y por mí. ¿Cuánto dicen amén? Leámoslo por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25, mira lo que dice. Por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, porque Jesús es fiador de un mejor pacto, y Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas él está hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Amén. Por lo cual puede también salvar eternamente, perpetuamente, para siempre, a los que por Él, no por María, ni por Pedro, ni por Juan, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién intercede? Cristo, solo Cristo. Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. No hay dos dioses, no hay dos caminos, hay un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. No hay dos verdades, hay una verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Él dijo ser la vida, porque es el único que se ha levantado de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está la tumba vacía.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Entonces, por gracia, mis hermanos, somos salvos mediante la fe. Y dice claramente el apóstol Pablo a los Efesios, no por obras. Las obras no salvan a nadie. Si tenemos obras y queremos que por buenas obras vamos a entrar al cielo, hermanos, por obras no entra nadie al cielo. Hay que hacerla así, pero no te garantizan la salvación, porque la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Solamente mediante la fe y los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, en su sacrificio, en lo que hizo por ti en la cruz. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea que la salvación no es un asunto mío, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. Subraya esto, que le quede claro. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuánto dicen amén? Al igual que Santiago, el apóstol Pablo sabía que la fe estaba acompañada de servicio y de obediencia a Dios y a sus mandamientos. Por eso escribió, luego por la fe invalidamos la ley, en Romanos capítulo 3, versículo 31. Dice Pablo a los romanos, luego por la fe invalidamos la ley. Y responde el mismo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hoy en día la palabra de Dios, mis hermanos, está a nuestra disposición. Hay muchas versiones diferentes. Está la Biblia cristiana, está la Biblia católica, que no es una Biblia diferente, sino que es una versión diferente. Biblia es una sola es la palabra de Dios, sino que tiene diferentes versiones. Está la versión Dios habla hoy, amén, entre otras. Pero la Biblia es una sola y se cumple al pie de la letra. Hoy en día la palabra de Dios está a nuestra disposición en muchas versiones diferentes. La Biblia es la verdadera palabra de Dios, inspirada por Dios para el mundo entero. Cuando la leemos, nuestra fe aumenta. La fe, la certeza crece. Y es así como a través de la fe Dios nos puede ayudar en circunstancias o situaciones imposibles. Y entre más leemos la palabra y más nos acercamos a Dios a través de su palabra, nuestra fe aumenta. ¿Cuántos dicen amén? Porque más le conocemos. La fe, mis hermanos, en resumen, es la confianza, es la certeza y la seguridad en Dios y en su Hijo Jesucristo. La fe viva no es solo creer en la existencia de Dios, pues debe demostrarse a través del servicio y a través de la obediencia a los mandamientos de Dios, a su palabra escrita. Dios aumenta nuestra fe si se lo pedimos fervientemente y buscamos de Dios en oración constante y estudiando su palabra. En este tiempo de confusión estamos acostumbrados a escuchar una frase que es bíblica y que dice: la fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios, en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír la palabra escrita, la palabra declarada, anunciada, proclamada. Y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por interpretar mal durante tiempo nuestras experiencias han sido como las de Moody: esperar que la fe nos viniera desde el cielo o desde los púlpitos. Sin embargo, la fe no viene. La fe no se te da por un buen sermón, sino por tú escudriñar y tú individualmente acercarte y buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto ayuda a la fe, obviamente, pero la fe es activada por el estudio, por el indagar en las Escrituras, por el escudriñar las Escrituras. Por eso Jesús dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna,
y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuánto dice amén? La fe, mis hermanos, no viene. La fe debe ser y es producida por la incorporación de la palabra de Dios a nuestro espíritu, no a nuestra mente. Nuestra mente es transformada mediante la palabra de Dios, pero la fe se introduce en nuestro espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Nos da vida. Creer la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios y practicarla en nuestro diario vivir, esto incrementa nuestra fe. Conocemos la definición que nos enseña el libro de los Hebreos, pero podríamos añadir algo más basados en nuestra fe sobre los hechos de la palabra de Dios. Leamos la verdad espiritual e histórica de la Biblia y nuestra fe descansa sobre su verdad, sobre su veracidad, sabiendo que Dios nunca miente. Números capítulo 23, verso 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que nosotros basamos nuestra fe en la persona del Hijo de Dios hecho hombre, en el verbo hecho carne. ¿Cuánto dicen amén? El mayor ejemplo del cumplimiento de la palabra anunciada, Jesucristo, Dios hecho hombre, Salvador y Señor. El hombre que quebró la humanidad, que la quebrantó, la partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso cuando nos acercamos a Él, nuestras vidas son transformadas antes de ser cristianos y ahora de ser cristianos. Antes de ser hijos de Dios, lo que éramos, que ya fue borrado, y ahora a partir de que son cristianos, lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? En Hechos capítulo 3, versículo 16, dice: y por la fe en su nombre, la fe en el Hijo de Dios, a este que vosotros veis y conocéis, el cojo del templo de la hermosa. Estaban testificando los apóstoles de esta tremenda sanidad, de este milagro. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oiga lo que dice: para que reciban por la fe que es en mí. O sea, la fe puesta en Jesús. Esa es la fe correcta, puesta en Jesús, no en otro ídolo, en otro santo, ni en su mamá María, en Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por tanto, mis hermanos, la fe no es creer en algo intangible, sino arraigar nuestra confianza en el resultado ciertísimo de los hechos históricos profetizados acerca de la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, su obra salvífica, su obra redentora y única y suficiente para la salvación de todos aquellos que quieran proceder al arrepentimiento de una vida de pecado y de una vida alejada del Dios eterno. Romanos capítulo 3, 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios justifica al que tiene su fe bien puesta en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios no va a justificar al que tiene la fe puesta en María, ni en Pedro, ni en Juan, ni en San Gregorio Hernández, ni en ningún otro santo, ni en el Papa, ni en el pastor, en Cristo. Solamente Dios justifica al que tiene la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto dicen amén? Recibimos también la fe, mis hermanos, como un don de Dios, como un regalo de Dios, cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas para convencernos de justicia, de juicio y de pecado, con el firme propósito de acercarnos a Dios, hecho que sucede en la salvación y continúa hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén?
Eso no es que recibí a Cristo y ya, salvo por siempre salvo. No, mis hermanos, hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en la buena batalla de la fe. Es una buena batalla porque tiene una final recompensa. Porque Dios es galardonador de los que se acercan a Él en fe. Y Él recompensa a todo aquel que le busca. ¿Cuántos dicen amén? Y es una buena batalla. Hay tropiezos, hay dificultades, hay tentaciones, hay lo que sea. Es una batalla, así lo es. La carrera de la fe. Pero es una buena batalla. Porque al final tendremos la recompensa si perseveramos. Mas solamente el justo por la fe vivirá. Y dice, y si retrocediese, no agradará mi alma. Apúntese Hebreos capítulo 10:35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, gran premio. ¿Cuántos dicen amén? Gran recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Eso es fe, mis hermanos. De que Cristo pronto viene a arrebatar a su pueblo. En cualquier momento suena la trompeta final. Y esto lo creo por fe. Y espero que tú lo creas también por fe. A la final trompeta. ¿Cuántos dicen amén? Los muertos van a resucitar primero. Van a ser incorruptibles. Y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a esa final trompeta. Y detrás de las primicias de los muertos en Cristo, recibiremos tú y yo al Señor siempre y cuando estemos con vida para aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Si no, seremos resucitados de las tumbas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Y si retrocediere, si el justo vuelve atrás, si el justo se enfría, dice, no agradará a mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros, oiga lo que dice, pero nosotros, los que perseveramos, los que cada día tenemos ganas de buscar de Dios, necesidad de buscar de Dios, hambre de Dios, sed de Dios y de su justicia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, que si algún día tuviste las manos en el arado y echaste a ver atrás, como dice en Lucas 9:62, si no me falla la memoria, no eres apto para leer los cielos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, que el cristiano se puede perder, sí, si vuelve atrás, si retrocede. Si algún día gustó del don celestial, de la buena palabra, y si retrocedió, es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Vamos a leerlo ahora. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe, para preservación del alma. O sea que la fe es necesaria para salvación. Pero puesta en quién, en Jesucristo, puesta en sus promesas, puestas en su bendita palabra. ¿Cuánto dicen amén? En Hebreos capítulo 6, ya que tocamos el tema un poco, dice, porque es imposible, versículo 4 de Hebreos capítulo 6, porque es imposible. ¿Qué es algo imposible? Que no se puede hacer. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial de la salvación, ¿y quién nos iluminó? La bendita palabra de Dios. Porque lumbrera es a mis pies tu palabra y lámpara a mi camino.
¿Cuántos dicen amén? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de la salvación, del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí está hablando de los hijos de Dios, de los que nacieron de nuevo, de los que se congregaron, buscaron la presencia de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron iluminados y limpiados a través de la palabra, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dice que, y gustaron de la buena palabra de Dios, de la buena doctrina, de la sana enseñanza, que estuvieron congregándose en una iglesia de sana enseñanza, de sana doctrina. Así que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, porque oraban por enfermos y se sanaban, echaban fuera demonios y los endemoniados eran libres, y los demonios para el abismo. Gustaron del poder del siglo venidero. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y dice que es imposible para aquellos que gustaron de todo esto. Y versículo 6 dice, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermano, no te apartes de Dios, no te alejes de Dios. Y menos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde el mundo quiere alarte, donde el mundo quiere sacarte, donde el mundo quiere que tú adoptes patrones y conductas del mundo que no son propias de los hijos de Dios. Es imposible que los que vuelvan atrás sean renovados para arrepentimiento. Así que, mis hermanos, si estamos retrocediendo, si sentimos que estamos menguando, es hora de arrepentirnos y es hora de echar mano de la vida eterna. Es hora de levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Está bien que a veces la gente se desanime un poco, que baje la guardia, eso es diferente. Que cayó, bueno, si el justo cayere, mi mano le levantará. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús. Así que, hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. No descuidéis vuestra salvación, que tiene grande galardón, dijo Pablo a los filipenses. Bendito es el nombre de Jesús. Qué poco se enseña sobre la fe. Qué poco consideramos que a través de la misma, obrando en nuestra vida cotidiana por la gracia de Dios, aprendemos a pensar con cordura acerca de nosotros mismos, conforme a la medida de fe repartida por Dios en cada uno de nosotros. Como lo indica Romanos capítulo 12:3. Qué poco se considera la fe, de manera que cada integrante del cuerpo de Cristo, tal como lo dice la Escritura, pueda expresar el don o los dones recibidos conforme a la medida de fe en cada uno. Versículo 6 de Romanos 12. En vez de la misma medida de fe expresada por cada integrante del cuerpo de Cristo como un hecho natural de la vida y el de la iglesia, prevalece en la actualidad la dedocracia, que hace que solo algunos puedan expresar la medida de fe que le ha sido dada por Dios y hayan transformado las congregaciones con pocos protagonistas y muchos observadores. Eso es típico de las iglesias modernas, donde el show se lo roba el pastor, donde el show se lo roba el ministerio de alabanza, cuando el protagonista tiene que ser Cristo y el Espíritu Santo, no el hombre. Los dones Dios los reparte a cada uno como Él quiere. La medida de fe Dios la da a Él, a cada uno como Él quiere. Y a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que soy más que tú que estás en la silla. Ante Dios somos igualitos.
que tenemos responsabilidades y funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Pero quizás tú tienes dones que yo no tenga, o yo tenga dones que tú no tienes, pero el Señor lo hace todo y es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto es para edificación del cuerpo de Cristo. La fe, mis hermanos, tiene dos aspectos: el objetivo y el subjetivo. Es decir, podemos hablar de una fe objetiva, como también podemos hablar de una fe subjetiva. Vamos a explicar. La fe objetiva es la palabra de Dios. Y como dice Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para exhortar, para reprender al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra, como lo indica 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es inspirar? Es como cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios. Tú te llenas de Dios. Cuando tú pasas tiempo en comunión con Dios, tú te llenas. Entonces, inspirar es llenar. Pero para llenar hay que estar con el que es. Hay que llenarse de Dios. De lo que tú más hables es lo que representa donde tú has o permaneces la mayoría de tu tiempo. Si tú pasas tiempo en la presencia de Dios, en comunión con Dios, ¿qué vas a reflejar? ¿Qué vas a hablar? Si no es de Cristo. Pero si tú pasas tiempo con los amigotes y las amigotas del mundo, ¿qué vas a hablar? Del mundo. Porque lo que está en el mundo se pega, y lo que está en Cristo también se pega. Pero Dios quiere que hablamos a Cristo. Dios quiere que tú huelas a Cristo, que tú hables como Cristo, que tú te comportes como Cristo, que tú camines como Cristo y que tú pienses como Cristo. A Pedro le dijeron: ¿no es este el que andaba con Jesús? Mira, su forma de andar lo delata, su forma de caminar lo delata. Y Pedro dijo: no lo conozco, y maldijo a Dios. Y se acercó a una hoguera, y dice una señora, y estaba hablando con los de la hoguera, y hablaban, y se acerca una señora: sí, yo lo vi, él andaba con ellos, su forma de hablar lo delata. Cuando tú pasas tiempo con Dios, Pedro caminó con Dios, los apóstoles caminaron con Dios, con Jesucristo, el Hijo de Dios, y por tanto adoptaron patrones de Él. Como dicen las mamás: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿O no es así? Tú pasas tiempo con un amigo, con una amiga, y se te va a pegar todo lo del amigo o de la amiga, hasta la forma de hablar, la forma de caminar. Pero pasa tiempo con Cristo a ver qué pasa. Pasa tiempo en la intimidad a ver qué pasa. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y la Biblia dice que debemos imitar a los hombres de Dios, a los de la fe en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Imita a las mujeres de Dios, las de la fe de Jesús. No imites el mundo, porque el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Juan capítulo 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Pasan. Y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios llenó a hombres que tenían hambre de Él, que querían obedecerle. Dios los llenó con su presencia para que ellos se convirtieran en portadores del mensaje de Dios. Y asimismo escribieron, siendo
inspirado por Dios, siendo lleno de Dios. Un hombre de Dios habla lo que Dios quiere que el pueblo oiga. ¿Cuántos dicen amén? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, es decir, para defender, para debatir, para refutar, para impugnar, para cambiar. Eso se llama redarguir, o eso significa. Para corregir. Es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, porque la palabra es para el hombre y la mujer de Dios, no es para el mundo, porque el mundo no puede entenderla. Para el mundo esto es locura. La Biblia para el mundo es locura. El mundo te dice que si tú lees la Biblia te vuelves loco. Claro, si la Biblia es un libro espiritual. La Biblia no se lee, se estudia, se escudriña. Lee Condorito, Mafalda, Picapiedra, Los Pitufos, cualquier cuento de hadas, léelo. Lee el periódico, lee los libros de la universidad, del colegio, pero la palabra se estudia. Y esta palabra es útil para instruir en justicia al hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Así que la fe objetiva, mis hermanos, es la palabra de Dios, es la palabra escrita. Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8, apunte la cita que es bien hermosa. Sino que de vez en cuando meditarás en ella. Esta es otra versión. Bueno, no la he encontrado. ¿Qué dice? Josué 1:8. Yo no lo estoy leyendo como otra versión. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero ¿qué hace la gente? Lo tiene bien apartado por allá en una atril llena de polvo. Otro más delicado le colocan un plastiquito allí. Pero delante de la palabra abierta están también haciendo sus festines, bebiendo, tomando, enrumbándose, pachangueando. Y la palabra ahí abierta, la boca de Dios abierta, y ellos se deleitándose en el pecado. La palabra no es para tener abierta en una atril, y mucho menos llena de polvo. La palabra de Dios es para tenerla abierta en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dice Josué 1:8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. No dice de vez en cuando, ¿verdad? De día y de noche. Al levantarte, a acostarte, le repetirás a tus hijos, como dice la Shemá, el gran mandamiento, en Deuteronomio capítulo 6. Del 5 o del 6 en adelante puedes leerlo. La repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, al salir de tu casa. La escribirás en las puertas y en los postes de tu casa, y estarán como frontales entre tus cejas, entre tus ojos. Y las atarás con un cinto en tu mano derecha. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. A veces la gente dice: ¿pero por qué me pasan estas cosas? Mira a ver si pronto te has alejado de Dios o te has apartado de la palabra. Dios te está llamando la atención. Entonces la fe objetiva es la palabra de Dios. Y ella, la palabra, es todo lo que Dios desea dispensar al espíritu y al alma de sus hijos. Cuando Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es porque Él sabe que si te apartas de este libro, va a traer consecuencias. ¿Por qué es objetiva? Porque su existencia es independiente del creer o no. Creas o no creas, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si no crees, nunca dejará de ser la palabra de Dios. El problema será tuyo, no de Dios.
Creas o no creas, la palabra de Dios es real. La palabra de Dios existe y ha sido revelada a los hombres a través de los hombres de Dios, de sus profetas. La otra es la fe subjetiva. Y esa fe subjetiva es nuestra fe interior. Esta se produce cuando la fe objetiva es dispensada en cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios. Una vez salvos, ya no depende de nadie más, sino de cada cristiano en particular, y en su actitud de su búsqueda cotidiana y de su apreciación por la palabra escrita. Dependerá de a partir de ahí de cada cristiano en el escudriñar cada día las Escrituras para conocer a Dios. Y cuando más escudriñamos la palabra de Dios, nuestra fe es incrementada. Más fe es producida en el ser interior. La fe crece por el continuo dispensar de la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, como dijo Jesús, trasladar un monte si no tenemos amor? Por tanto, la fe tiene propósito en quienes somos hijos de Dios, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:9. He aquí la gran tarea que depende exclusivamente del acto voluntario de comer y beber a Cristo, es decir, comer y beber de la palabra, quien es producida entonces, quien producirá entonces la salvación de nuestras almas. Pues somos salvos en espíritu, pero nuestra alma, que es el mundo de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, deben de ser ganados y conquistados por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? A través de la fe, Dios nuestro Padre y Jesucristo el Hijo de Dios y aún su Espíritu Santo, operando como espíritu y vida en cada uno de nosotros, intentan la grandiosa tarea de presentar perfecto a todo varón que es en Cristo Jesús, o presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, como dice Colosenses 1:27. Todo creyente sabe lo que significa luchar con la fe. ¿Tengo suficiente confianza en Dios? Si hubiera sanado, si yo hubiera confiado más en Dios, ¿no me ascendieron porque me faltó fe? Si realmente confío en Dios, ¿por qué tengo estos pensamientos inclementes? Si mi fe es firme, si actúo con fe, ¿no tendrían que esperar o aceptar a Cristo como su Salvador todas las personas a quienes testifico? Tal vez el apóstol Pablo se refería a este conflicto cuando usó la frase la buena batalla de la fe, según 1 Timoteo capítulo 6:12. Para él la batalla por la fe no estaba limitada al ministerio. Aunque las iglesias pioneras de Asia deben haber tenido muchos conflictos con la fe, la buena batalla de Pablo se refiere más a su relación total con el Señor Jesús que con otra cosa. El apóstol Pablo admite que la fe ha sido una batalla, una buena batalla, cuando en los últimos momentos de su vida escribió desde la prisión, consciente de que podrían ejecutarlo en cualquier momento. Quizás para nosotros sea un paso gigantesco aceptar el hecho de que existe algo llamado la buena batalla. La presente cultura no cree que haya mucho por lo que valga la pena luchar. Sin embargo, sí lo hay, y eso es la fe. ¿Por qué molestarse en luchar por la fe? ¿Por qué la batalla de la fe es una buena batalla? Número 1, porque cualquier cosa que se haga sin fe nunca va a agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque la gracia se alcanza solo por fe. Efesios 2:8. Y la salvación también. Porque todos poseemos la capacidad de tener fe. Romanos 12:3. Porque la fe es uno de los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:7-11. Porque nada es imposible cuando se tiene fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, pero procurar que no falte. Mateo 17:14-21. La batalla por la fe, ya para ir terminando, es una buena batalla, mis hermanos.
La Biblia es clara, mis hermanos, en su enseñanza acerca del poder de la fe. Sin embargo, muchos creyentes están confundidos respecto a ella. Esta confusión se debe en parte al papel que desempeñan los diferentes ministerios de fe. Algunos ministran con efectividad, mientras que otros parecen utilizar la fe de tal manera que hacen al hombre amo de su destino, en vez de reconocer a Dios como el Señor soberano. Pero aunque no existieran enseñanzas y nuestros polémicos, y maestro polémico, aún habría lucha en el campo de la fe. ¿Por qué? Porque corriendo el riesgo de ser muy simplista, la fe tiene un enemigo. En realidad, ese enemigo es nuestra mente, o nosotros mismos, y el diablo. En realidad, nuestra fe tiene dos enemigos: nosotros mismos y el diablo, o Satanás. Son los enemigos de la fe. Satanás emplea mucha estratagema, o muchas estrategias, en su ataque sobre nuestra vida. Primera de Pedro 5:8 dice: velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es el mayor enemigo de nuestra fe, el diablo. Sin olvidar que nosotros mismos también podemos ser enemigos de la fe. A veces la duda, el dudar, el cuestionar a Dios. Pero tal vez le sorprenda saber que el enfoque de su ataque está dirigido exclusivamente a nuestra fe. Siempre cuando el enemigo ataca a un creyente, ataca es la fe del creyente, porque sabe, el diablo, él bien sabe que es la fe la que lo va a vencer, a través de la palabra de Dios. El arma de defensa del creyente contra los dardos del maligno es el escudo de la fe. Y esta fe tiene que ser móvil. Así como tú coges un escudo y lo mueves arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en fin, la fe igualmente tiene que ser móvil. La fe tiene que apuntar a todas las direcciones. Y debe apuntar también a todos los aspectos de nuestra vida, considerando que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. En Efesios capítulo 6, versículo 16, nos habla de la armadura de Dios. Y Pablo, antes de ser sacrificado, él observa a un militante romano, a un soldado romano, y empieza a describir la buena batalla de la fe. De antemano venía hablando acerca de la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Y si hay una batalla es porque tiene soldados, y los soldados somos tú y yo. Entonces él ve al romano y ve que tiene un yelmo, ve que tiene una coraza aquí que protege de las flechas, de las lanzas, ve las sandalias, que es el aprecio del Evangelio de la paz, pero también ve un escudo de la fe, y ve una espada también, que representa la palabra de Dios. Es un arma ofensiva, y el escudo de la fe es defensiva. O sea, tú con la fe te defiendes de los dardos de fuego del maligno, y con la espada atacas, que es la palabra, con esta te defiendes. Esta es la espada de dos filos. Y en Efesios capítulo 6 nos habla de este escudo de la fe, con el firme propósito de detener o apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo continuamente te está enviando dardos a la mente para meterte pensamientos, argumentos, y así cambiar tu conducta y tenerte en sus manos. Primero es un pensamiento, y después se convierte en un argumento, y finalmente en una fortaleza. Por eso la Biblia dice que aunque militamos, aunque andamos en la carne, dice en Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Apúntese la cita, 2 Corintios capítulo 10:3. Está hablando de militar, porque somos militantes del ejército de Jehová de los ejércitos, el ejército de Cristo. Tú y yo somos soldados, y por tanto somos objetivos número uno del enemigo. Y dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso no es peleando papá contra esposa, esposa contra papá, papá contra hijo, hijo contra papá, o esposa contra hijos, o contra primos, o contra vecinos. No, la lucha no es contra sangre y carne. La lucha es en el campo espiritual. Y cuando peleamos entre nosotros, el diablo se nos burla, porque estamos luchando en el campo equivocado. Si tú quieres ver resultados en el campo físico, conquista primero el mundo espiritual. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí están las armas de nuestra milicia: la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la palabra escrita. Miren, verso 5, derribando, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que tenemos ese escudo de la fe que nos nombra Efesios capítulo 6. Es una fe móvil para defendernos de los ataques y dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo ataca es la fe, la palabra que mora en el creyente, porque sabe que es la palabra lo que lo va a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Y la cita está, ya se la digo: el escudo de la fe. Verso 13. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado estar firme. Estad pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Verso 16, apúntelo. Sobre todo tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y habla también de la oración, que es un arma letal contra el enemigo. Verso 18. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. El diablo, mis hermanos, sabe muy bien que sí puede quitarle la efectividad de la fe al creyente. Y el creyente, por tanto, sería ineficaz. El diablo siempre quiere derrocar la fe del creyente. Satanás no se verá tranquilo hasta ver un creyente derrotado. Satanás no será el causante de toda su lucha por la fe. Parte de ella será su propia naturaleza humana. O sea, que es la gente, es la carne, la naturaleza humana. La fe requiere huir, tomar decisiones, arrepentirse, aprender. Esos son retos en los que no interviene el diablo. Son decisiones propias de cada individuo en particular. Como él sabe cuán difícil puede ser la buena batalla de la fe, procura influir con sus mentiras en nuestras vidas. 2 Corintios, lo acabamos de leer, del capítulo 10, del 3 al 6. Se nos puede engañar fácilmente, y como Satanás es ingenioso, resulta decisivo que asimilemos la palabra de Dios para el cultivo, crecimiento y evaluación de nuestra fe. Nuestra fe se vivifica por medio de la palabra. Romanos 10:17. La fe viene por el oír viene la palabra de Dios, y con ella peleamos contra el enemigo. Lo acabamos de ver, Efesios capítulo 6, del 16 al 17. Ahí nos defendemos con el escudo de la fe. Amén. Así que, mis hermanos, la fe es importante en cada creyente para derrotar incluso al maligno. Y esta es la victoria que vence el mundo, dice la Escritura: nuestra fe. Y en Apocalipsis capítulo 12, termino con esta cita. Me buscan esa cita, por favor. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Yo busco Apocalipsis 12 y terminamos. Versículo 11, Apocalipsis 12:11 dice:
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que por medio de la sangre de Cristo y por medio de la palabra del testimonio de ellos, la palabra, es que vencemos al maligno. Amén. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Creo que está en Primera de Juan. Me ayuda cualquier cosa por ahí. Y terminamos con ese versículo para que quede apuntadito. ¿Alguien lo tiene? Juan 5:4. Primera Juan 5:4. No, Juan. Ah, ¿está en Juan? Primera de Juan. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Ya nacimos en Dios y ya somos más que vencedores. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Quiero darte la gloria y la honra por este mensaje, Señor. Y quiero pedirte que cumplas el propósito para el cual tú enviaste este mensaje, esta palabra, en cada uno de los que escuchen, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Y permite que la fe siempre sea incrementada en nuestro espíritu, en nuestros corazones, Señor. Que nunca nos apartemos de tu palabra, porque esta es la que incrementa y aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a depender de ti todo el tiempo. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecemos en ti, tampoco podemos llevar fruto, Señor. Padre, muchas gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Danos dependencia cada día de ti, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Amén y amén. Te pido que esta semana sea una semana de bendición y de provisión para cada hermano. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.